Ok, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Ahorita les comparto la presentación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ok, como les comentaba Graciela, este día vamos a ver eh, cómo podemos aprovechar conocimientos previos de programación y mezclarlos junto a una herramienta de bajo código y poder aprovechar al máximo la plataforma de Power Platform. Me presento un poco sobre mí. Mi nombre es Josué Martínez. Soy un analista de tecnología de negocios. Lo que hago es análisis de mejora de procesos, automatización robótica de procesos, desarrollo de soluciones empresariales en la Power Platform, un poco de análisis e ingeniería de datos y análisis de datos mediante reportes en Power BI. Lo que vamos a aprender este día es a crear un flujo de nube automatizado en Power Automate. Vamos a aprender a manipular datos desde Power Automate, a utilizar una plantilla de HTML, manipular archivos en la nube y enviar correos con archivos adjuntos. El caso de uso que vamos a ver es la empresa XYZ, tiene una aplicación donde registran sus ventas y es necesario compartir de manera automática la factura que se genera a partir de una venta realizada. Vamos a considerar un éxito la solución si logramos que el archivo final sea un PDF, que la información que obtenemos en la factura sea la que se registró durante la venta y que el vendedor, el cliente y el supervisor estén en copia. Vamos a empezar entonces con el desarrollo. La, eh, la Power Platform es básicamente una integración de diferentes soluciones que Microsoft ha creado. Es un ambiente en el que todos los componentes interactúan unos con otros. Entonces, en este caso, vamos a utilizar una lista de SharePoint como nuestra base de datos, que es una de creo, las primeras fuentes de datos que la mayoría de nosotros que empezamos en este mundo de las soluciones de Power Platform empezamos, porque es, número uno, gratis, ya viene incluida en el paquete que Microsoft ofrece y es muy fácil integrarla con otras soluciones de la Power Platform. La lista es muy sencilla, solamente se está registrando el nombre del cliente, el ID tributario, la dirección, la fecha en la que se realiza la compra, cantidad, descripción del producto, precio unitario, el valor que es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Estamos registrando un subtotal, ya que necesitamos también registrar cuál es el impuesto a aplicar en esa transacción y el costo total, que ya es el subtotal más el impuesto. Entonces, este es el total final. Muy bien, esa es la estructura de nuestra pequeña base de datos. Es muy importante que ustedes tengan en mente cuando van a trabajar con soluciones de entender muy bien sus datos, entender cuál es la lógica, si tienen toda la información que van a necesitar a lo largo de su proceso o si es necesario ajustar, agregar o quitar campos que no son relevantes o agregarlos de ser necesario. Muy bien, esta es una aplicación súper sencilla. De hecho, se creó automáticamente desde acá. Ustedes tienen la opción de integrar una Power App y que esto, todo lo que está en nuestra lista, sea creado desde Power App. Ustedes lo único que tienen que hacer es darle clic a Integrate, luego en Power Apps y Create an App. Y automáticamente les va a crear algo muy similar a esto, eh, sin necesidad de tocar código, por así decirlo. Entonces,
eh, vamos a darle al icono de más para crear una nueva factura. Ok, creo que se creó una en blanco, así que vamos a borrar eso. Sí, se creó en blanco. Vamos a darle delete. Y solamente quiero mostrarles cómo funciona. Nosotros vamos a poner acá Graciela Martínez, que es el nombre de nuestro cliente. eh, un código de ID tributario completamente inventado. Una dirección inventada. Acá solamente vamos a registrar la fecha de la compra, la cantidad, en la descripción, servicios profesionales. El precio de estos servicios profesionales es de 125 y acá va a ser el valor de 125 y vamos a crear este registro. Entonces, ahora al refrescar nuestra lista, ya me va a salir acá, entonces, cuál es el nuevo registro. Entonces, lo que necesitamos hacer es que cuando nuestra aplicación cree este nuevo registro, automáticamente inicie un flujo que capture la información que nosotros guardamos y la ponga en una factura que luego se va a enviar por correo. Así que lo que vamos a hacer es ir a nuestro Power Automate. Vamos a darle clic en inicio. Acá esto es básicamente donde ustedes van a iniciar siempre cuando van a crear un nuevo flujo. Le dan clic en crear en el panel de la izquierda. Vamos a seleccionar el tipo de flujo que estamos creando. En este caso va a ser un flujo de nube automatizado. Eso significa que en el momento que una acción que nosotros determinamos suceda, en ese momento el flujo va a iniciar. El nombre de nuestro flujo va a ser creación de factura. Y acá es donde nosotros vamos a definir cuál es ese gatillo que va a iniciar nuestro flujo. Vamos a seleccionar cuando se crea un elemento. Esto significa que va a estar prestándole atención a una lista de SharePoint, la cual cuando se registre algo nuevo, entonces va a iniciar. Ok, vamos, como pueden ver acá hay muchísimas opciones. eh, Tomen en cuenta que esto es solamente una idea general, pero ustedes pueden explorar, pueden revisar la lista de opciones que tienen disponibles y dependiendo de su caso de uso, pueden aprovechar esto al máximo. Así que los invito a que revisen la lista disponible. Ok, vamos a darle clic en crear. Y a partir de ahora es cuando vamos a empezar nuestro proceso de creación del flujo. Lo que vamos a hacer para empezar es establecer la dirección del sitio, es decir, en dónde está nuestra lista de SharePoint a la que le vamos a poner atención. La lista de eh, facturas está guardada en Monthly El Salvador UG. Vamos a seleccionar ese sitio y vamos a definir el nombre de la lista, que es facturas. Ok, ya tenemos el primer paso. Ya definimos cuál es la lista a la que le queremos poner atención. Ahora, el siguiente paso es que vamos a crear un archivo. Para eso vamos a buscar el paso llamado crear archivo y vamos a utilizar el eh, paquete de OneDrive for Business. Dentro de OneDrive for Business tenemos todas estas opciones de acciones que podemos tomar. Algo muy importante que tienen que tomar en cuenta con los flujos de Power Automate es que es una lógica lineal, es decir, va a ir paso a paso en la línea que ustedes vayan estableciendo.
Entonces, eso es muy importante a la hora de establecer la lógica, porque no puedo esperar en el segundo paso utilizar una información que voy a definir hasta el quinto paso. Así que mantengan eso en mente, que es una progresión lineal. Entonces, vamos a darle clic acá a crear archivo. ¿Y dónde quiero yo que este archivo sea creado? Acá es donde voy a definir la ruta. Como esto utiliza OneDrive, vamos a ocupar una carpeta que ya se creó, que se llama formato de facturas. Vamos a darle clic acá. Acá yo voy a establecer cuál es el nombre de mi archivo. Yo voy a querer llamarlo formato, y para darle un nombre relevante y un nombre que no se repita, le voy a dar formato, y acá donde ustedes ven agregar contenido dinámico, ustedes van a tener acceso a toda la información que vayan estableciendo en sus pasos. El primer paso se conecta a nuestra lista de SharePoint, por lo cual me da acceso a toda la información que tiene esa lista. Acá lo que hice fue buscar el ID, es decir, en esta columna ustedes ven un ID que es progresivo, va incrementando de uno en uno, y en la medida que se vayan agregando registros, este ID va a ir creciendo. El ID nunca se va a repetir, por lo cual yo puedo tener seguridad de que este nombre no va a repetirse nunca, porque el ID jamás se repite en nuestra lista. Algo bien importante que tienen que tomar en cuenta es que cuando crean un archivo, ustedes ponen el nombre, pero también tienen que tener en mente asignar qué tipo de archivo están creando. En este caso, nosotros vamos a crear como base un archivo HTML. Así que es muy importante que luego de definir su nombre, le pongan la extensión de archivo. Si esto lo necesito como un texto o como un archivo de Excel, acá es donde yo defino el tipo de archivo que voy a necesitar. Bien, vamos a dejarlo con extensión HTML, y acá en el contenido del archivo es donde yo voy a utilizar eh, el conocimiento que tengo de programación y desarrollo web para establecer el contenido de HTML que yo quiero en mi plantilla. Les voy a presentar una herramienta que, aunque se vea para las personas que no tienen mayor experiencia, se vea bastante complejo, pero no lo es. HTML es simplemente un lenguaje en el que ustedes pueden establecer la estructura de una página web. No tiene mayor complicación, no tiene mayor complejidad. Lo único que tienen que tomar en cuenta es, hay herramientas que les ayudan de manera visual a definir cuáles son las etiquetas que se están utilizando en HTML, y una de esas herramientas, que en este caso es Visual Studio Code, es simplemente un editor de texto, y lo que me hace es marcar con colores diferentes las diferentes partes de las etiquetas de HTML que yo he ido agregando. Esto lo hace muchísimo más fácil visualmente, pero todo este código ustedes lo podrían crear en un Notepad sin ningún tipo de problema. La única diferencia es que se vería de esta manera, lo cual es un poco más difícil visualmente identificar las partes, identificar qué es contenido y qué es una etiqueta. Así que por eso utilicé este editor de texto. Muy bien. Lo que hice fue establecer una estructura que es una tabla en el que yo estoy agregando información, y en mi máquina local, desde esta herramienta, yo puedo ver los cambios que se están haciendo en vivo. Es una estructura muy simple.
Simplemente tiene un título, acá es donde estaría la información de la transacción, por quién fue entregado y una fecha de impresión. Todo lo que dice información dinámica es información que nosotros vamos a cambiar cuando lo agreguemos a nuestro paso en Power Automate. Así que toda esta información, todo lo que dice información dinámica, lo vamos a sustituir por datos dinámicos que estamos obteniendo desde SharePoint. Muy bien, voy a copiar todo este texto y lo vamos a pegar en contenido de archivo. Ahora, acá se ve como que estuviera en el bloc de notas. Lo único que voy a hacer es hacer control F y voy a buscar la palabra, o bueno, la frase información dinámica. Y voy a ir sustituyendo este texto por la información relevante que yo necesito en esa sección. Por ejemplo, en mi formato, yo quiero que después de N, que es número, aparezca el ID de mi factura. Así que lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este texto, información dinámica, y lo voy a sustituir por la información que está en la columna ID. Ok, voy a darle clic y lo va a sustituir. Voy a buscar el siguiente. El siguiente debería ser cliente. Acá yo quiero capturar el nombre del cliente. Entonces selecciono el texto que quiero sustituir y lo busco. Cliente. Ok, vamos al siguiente. Ahora quiero buscar la fecha en la que se realizó la compra. Y vamos a buscarlo, fecha. Ahora vamos con la dirección. Ahora vamos a buscar el NIT, que en mi formato se llama NIT, pero en SharePoint se llama ID tributario. Acá está. Y si se fijan, esto es nuestra etiqueta de HTML y lo que antes era información dinámica, ahora va a ir sustituido y va a ser una eh, información diferente cada vez que este flujo corra, dependiendo de la información que tenemos en SharePoint. Así que les recuerdo, esto es simplemente una sugerencia de cómo ustedes pueden aprovechar conocimiento existente que tengan de desarrollo de páginas web y crear plantillas que puedan, ya sea enviar por correo, que puedan ustedes, como lo vamos a hacer ahora, convertir a PDF, pero básicamente el límite es su imaginación, qué tan creativos ustedes puedan ser a la hora de eh, aprovechar lo que ustedes conozcan de HTML. Eh, una recomendación que sí les doy es que si saben bastante de desarrollo web, saben de la existencia de algo que se llama CSS, que es simplemente una manera de hacer más presentables sus páginas web. Pueden crear plantillas muy, muy hermosas con CSS utilizando las diferentes opciones que les da ese lenguaje, pero si lo van a implementar en Power Automate es muy difícil que vaya a hacerle justicia a como ustedes lo vean en su explorador. Básicamente lo que hace es interpretar su HTML y lo va a presentar de la manera más simple que pueda. Entonces, no les recomiendo que hagan plantillas demasiado complejas, demasiado vistosas, por así decirlo. Traten de limitarse al uso de tablas o texto lo más que puedan. Es bastante complicado hacer que
se vea exactamente como se ve en su explorador cuando lo interpreta cualquiera de las herramientas de Power Automate. Así que les doy esa pequeña advertencia porque sí se puede poner un poco complicado cuando ustedes tienen una idea de cómo se ve en su explorador, pero cuando lo interpreta Power Automate se ve bastante diferente. Así que solo les doy ese pequeño comentario o advertencia a las personas que tienen bastante experiencia con desarrollo web. Muy bien, acá ya tenemos agregada la cantidad, la descripción, precio unitario, el valor y vamos al siguiente que sería el subtotal. Está acá y acá vamos con el impuesto, nuestro total. Ok, eh, en nuestra plantilla yo quiero que haya una fecha de impresión registrada. Eso es en el caso de que, por ejemplo, si la factura se creó un día miércoles, pero la venta se realizó el lunes, yo quiero registrar acá la fecha en la que yo estoy imprimiendo o generando esta factura. Esa fecha no siempre va a ser exactamente la misma a la fecha de venta por diversas razones. Puede que esa venta necesite pasar por un proceso de aprobación o si la factura se crea hasta el momento en el que se puede brindarle al cliente el producto o servicio, no necesariamente va a ser el mismo día en el que se genera eh, esta venta en el sistema. Entonces, vamos a primero crear este archivo para comprobar que nuestro flujo está funcionando bien y luego vamos a meternos a cómo capturar la fecha en la que este flujo va a correr. Así que ahora que ya cambié toda la información que necesitaba, voy a guardar. Vamos a esperar que grabe. Ok, ya se guardó, así que vamos a regresar a Power Apps y vamos a nuevamente un nuevo flujo, perdón, un nuevo registro. Ok, vamos a guardar esto y vamos a irnos a SharePoint, confirmar. Acá está nuestro nuevo registro y vamos a verificar las ejecuciones de nuestro flujo. Vamos a quedarnos esperando un momento. Lo otro que podemos hacer es que, ya que nosotros sabemos que va a crearse un archivo en formato facturas, que es la carpeta donde nosotros definimos que queríamos que se creara nuestro archivo. Ok, acá está. Entonces, ya corrió. Lo que hizo fue crear un archivo que se llama formato 15, que corresponde al ID de nuestro nuevo registro y vamos a ver cómo se ve. Ok, comprobante final, número 15, ya no es información dinámica. Acá está el nombre, la dirección, la fecha en la que se hizo la compra, el ID tributario y la información de la venta, que es exactamente la información que tenemos en SharePoint. Ok, perfecto. Todo hace match. Y acá es donde nosotros
Idealmente tendríamos la fecha en la que corrió este flujo. Pero vamos en muy buen camino. Ya tenemos nuestro HTML, ya sabemos que eso está funcionando bien, así que vamos a ir al siguiente paso. El siguiente paso va a ser establecer cuándo se está corriendo este flujo. Vamos a utilizar un paso que se llama inicializar variable. Para las personas que sepan un poco de programación, saben que una variable es una manera de guardar información y asignarle un nombre. Entonces, mi variable se va a llamar fecha, va a ser de un tipo cadena y acá yo voy a utilizar una expresión. Una expresión es una manera de llamarle a una fórmula. Como ustedes pueden implementar fórmulas en Excel, también pueden implementar fórmulas en Power Automate. La fórmula que vamos a utilizar se llama format time, que es esta. Y dentro de mi expresión, yo le voy a dar como parámetro otra fórmula que se llama UTC Now, que lo que hace es capturar la fecha, lo que hace es capturar un timestamp, es decir, la fecha y la hora hasta el segundo exacto en el que esto se aplica. Y ahora voy a establecer qué formato quiero que aplique. El formato va a ser día, mes y año. Nuevamente, revisando la estructura de mi expresión, yo utilizo una expresión establecida dentro de Power Automate. Esta expresión necesita dos parámetros. La primera va a ser la fecha o la fecha y la hora o un timestamp y el segundo parámetro es el formato que va a seguir y le va a dar a esta fecha que yo le he brindado. Voy a darle clic en aceptar y desde el momento en el que se corra el flujo, yo voy a estar ya capturando esta fecha con el nombre fecha. Eh, Muy bien. Otro tip que les puedo dar es que le den un nombre relevante a cada uno de sus pasos, ya que en la medida que su flujo va creciendo, es más y más difícil identificar qué paso necesita atención. Así que traten de darles nombres relevantes a cada uno de sus pasos. Muy bien, ya tenemos capturada la fecha. Ahora podemos venir a crear archivo y cambiar nuestra última frase, información dinámica, por mi variable fecha. Ok, vamos a darle clic en guardar. Ahora, el segundo paso, perdón, el tercer paso en nuestro flujo va a ser convertir este archivo de un formato HTML a PDF. Es algo que podemos usar con una solución dentro del paquete OneDrive for Business. Vamos a darle clic y vamos a buscar convertir. Ok. Como pueden ver, tienen dos opciones. La que yo les sugiero utilizar es convertir un archivo mediante una ruta de acceso. Lo que va a hacer es pedirles cuál es la ruta de acceso y la ruta de acceso yo la voy a obtener de mi paso anterior, crear archivo. Vamos a buscarlo, ruta de acceso. Ya está disponible acá, así que lo vamos a agregar y le voy a indicar que tiene que ser un PDF. Muy bien. Ahora, esto que está acá es como si ustedes dieran un control C en su computadora. Si ustedes dan un control C, ustedes saben que esta palabra existe en memoria, pero no lo pueden ver. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es crear un nuevo archivo utilizando la información que hemos capturado acá. Así que vamos a buscar, no era ese, era business. Ok, vamos a crear un archivo. Ahora, vamos a establecer nuevamente la ruta donde queremos crear este nuevo archivo. Esta vez va a ser en la carpeta facturas.
El nombre del archivo va a ser factura. Vamos a utilizar una lógica similar al original, archivo original, pero esta vez nuestra extensión va a ser .pdf. Vamos a renombrar este paso, a crear archivo PDF, y acá es donde viene lo más importante de este paso, convertir un archivo. El contenido de mi nuevo archivo tiene que venir de el paso convertir un archivo y va a ser esto, contenido de archivo. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos definiendo el nombre de nuestro nuevo archivo y estamos diciendo que su contenido va a ser la información que capturamos en este paso. Muy bien, vamos a darle guardar y vamos a confirmar que esto está funcionando. Ok, vamos a, en OneDrive, vamos a entrar a la carpeta facturas y ahora, como ya ocurrió una vez, yo voy a poder probar automáticamente mi flujo. Eso lo pueden hacer en la esquina derecha superior donde dice probar. Vamos a seleccionar automáticamente y con un desencadenador reciente. Vamos a darle probar. Y lo que va a hacer es básicamente va a utilizar la información de nuestro registro 15 para correr una vez más. Ya corrió. Ahora vamos a ir a mi carpeta facturas. Vamos a darle F5. Y ya tenemos acá un archivo PDF con el nombre que queremos y podemos ver que hay ciertas diferencias visuales y a esto me refería con algunas dificultades que tenemos a la hora de manejar HTML dentro de Power Automate. Vamos a ver cómo se ve nuestro archivo original en HTML. Tiene ciertas diferencias, el espaciado es diferente, eh, pero es quiera sí o no, es un archivo de PDF que se creó con base a esta información. Entonces, si ustedes no están satisfechos con cómo se ve en su formato final en PDF, lo que tienen que hacer es jugar con su archivo de HTML e ir jugando con las dimensiones, con los colores, para asegurarse que el formato que ustedes están obteniendo como producto final es lo que ustedes necesitan y es lo que quieren. Vamos a continuar. Eh, en mi opinión personal, es un producto más que satisfactorio, así que vamos a continuar. Muy bien, ya tengo creado mi archivo PDF. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero obtener el contenido de mi archivo PDF para poder adjuntarlo a un correo. Entonces, voy a buscar un paso que se llama obtener contenido. Esto también está dentro de del paquete OneDrive. Y vamos a siempre utilizar el mediante ruta de acceso. Ahora, lo que vamos a hacer es decir que la ruta de acceso viene de mi paso crear archivo PDF. Vamos a buscarlo. Ruta de acceso. Acá está. El paso crear archivo PDF. Esto guarda inmediatamente la ruta de acceso. Así que yo lo puedo obtener acá. Lo voy a agregar. Y ahora viene el último paso que va a ser enviar el correo. Enviar un correo electrónico y volviendo a nuestra presentación, nosotros decíamos que para considerarlo un éxito queremos que el vendedor, el cliente y el supervisor estén en copia. Ok, entonces acá vamos a agregar un par de detalles. Vamos a decir que el cliente va a ser, bueno, voy a utilizar mi correo guest speaker como cliente. Y como copia voy a poner a Graciela. Graciela, si me ayudas con tu correo.
Sí, es Graciela. Incluso ahí si lo puedes buscar, por ahí te va a Ok, salir. Ahí está. ok, excelente. Entonces, como no tenemos un jefe ahorita, solo vamos a utilizar el A y un CC, que va a ser el copia, y vamos a decir que nuestro asunto es, veamos qué podríamos poner, bueno, nueva factura. Vamos a ponerle una información relevante. Noten que incluso al enviar correos yo tengo acceso a toda la información que he ido recaudando a lo largo de mi proceso. Yo tengo acceso acá a toda la información que se ha establecido, así que por eso les decía que es importante que sigan la lógica lineal. O sea, si yo genero datos enviando un correo, no puedo acceder a ese dato en mi paso de crear un archivo. Así que tomen eso en cuenta a la hora de establecer la lógica de su flujo. Muy bien. En el cuerpo del correo vamos a decir adjunta la factura del cliente, carga cliente por un monto de, y voy a poner mi costo total. Muy bien. Ahora, si se fijan, cuando ustedes agregan el paso, esta es toda la información que les da. Es decir, a quién, cuál es el asunto y el cuerpo del correo. Pero pueden expandir opciones avanzadas y acá van a poder adjuntar un archivo. Ok, entonces vamos a buscar el nombre. El nombre de mi archivo es del paso crear archivo PDF, así que lo voy a agregar acá. Y el dato o el contenido de mi dato adjunto, perdón, de mi archivo adjunto, lo voy a obtener de contenido de archivo mediante ruta de acceso, que es el paso anterior. Por eso teníamos que agregar este paso para poder agregar el archivo adjunto. Ok, acá le vamos a decir que quiero que adjunte el contenido del archivo. Vamos a darle guardar y lo vamos a probar una vez más. Para lo cual necesito ver mi correo, así que lo voy a traer acá. Y vamos a probarlo. Ok, ahora vamos a esperar a que termine de correr todos los pasos. Y cruzando los dedos, vamos a obtener un correo. Ya me sonó la notificación por acá. Ya tenemos acá nueva factura. Adjunta la factura del cliente Graciela Martínez por un monto de $113. Y al ver nuestro archivo, es nuestro archivo PDF que hemos creado dinámicamente utilizando la información que capturamos en SharePoint. Y acá está la fecha de impresión, que es 25 de febrero. Ok, eh, ya tenemos nuestro flujo funcionando, así que vamos a probarlo en vivo una vez más. Esta vez al crear un nuevo registro, así que vamos a ver, Daniel Sánchez, ID tributario, dirección, y vamos a decir que la fecha fue el 1 de febrero, la descripción, servicios, finales, tributario y la cantidad. Ok. Acá lo único que se hizo fue agregar unas cuantas fórmulas para obtener impuestos subtotal de manera automática, así que vamos a guardar esto. Vamos a confirmar que se creó esta vez una factura con ID 16 y nos vamos a ir al correo directamente a esperar. Vamos a esperar a que se ejecute. Por cierto,
Cuando ustedes están revisando la información de su flujo, en el panel de la parte de abajo es donde van a estar todas las veces que su flujo corrió. Noten que tenemos uno que dice correcto y otro que dice la prueba se realizó correctamente. La diferencia es que esto sucedió automáticamente cuando se creó o se cumplió con el requisito que el flujo necesita para empezar a correr. Y las pruebas son las pruebas manuales que yo realicé. Ahora podemos ver que hay una tercera opción que es en ejecución, que es cuando está corriendo el flujo. Ya terminó, dice correcto, y ya tenemos nuestra notificación acá, que se ha adjuntado la factura de Daniel Sánchez con factura ID 16. Al abrir el PDF tenemos la información correcta de el registro que nosotros creamos desde Power Automate. Así que ya tenemos nuestro flujo completamente automatizado para enviar facturas con información que guardamos en SharePoint. Ya que tenemos un poquito de tiempo, les voy a comentar que ustedes también pueden utilizar HTML dentro del cuerpo del correo. Quiero hacer una prueba para que ustedes vean cómo se vería. Eh, si nosotros vamos a nuestro paso de enviar correo, en el cuerpo del correo está este icono que dice vista código. Entonces, esto es simplemente un lector de HTML. Por si ustedes no lo sabían, pero básicamente esto que está acá, Outlook lo interpreta como código HTML, aunque es código HTML bastante obsoleto. Vuelvo y les repito, no se pueden utilizar muchas opciones de CSS para darle mayor vistosidad, pero si nosotros venimos al código de crear archivo y copiamos todo esto y lo ponemos acá, voy a borrar todo y lo pego acá, esto debería verse en el correo exactamente como se ve en nuestro PDF. Y esto les puede servir muchísimo si ustedes quisieran tener algún tipo de campaña o si ustedes quieren enviar correos con un formato específico. También pueden utilizar HTML para establecer esas plantillas y enviar sus correos de una manera más vistosa. Y les voy a mostrar acá, cuando me caiga el correo, la diferencia que hace. Por ejemplo, acá solamente tengo esto, una línea, no tiene mayor vistosidad, pero al caer el nuevo correo, bueno, démosle unos segundos. Ok, ya está por acá. Este cayó a las 9:45, pero el cuerpo del correo se ve de esta manera. Y como pueden ver, eso le da una vistosidad aún mayor a su correo. Así que eh, espero que les sirva mucho el tip y los invito a que sean curiosos y que prueben todas las opciones que ustedes tienen para hacer sus correos aún más vistosos. Ahora tenemos la información de la factura dentro del cuerpo del correo y como un adjunto. De Así hecho, que sí perdón, es bastante común que los proveedores manden las facturas como en el cuerpo del correo y que también lo manden como adjunto, ¿verdad? sí, correcto, correcto. Es bastante común ver eso. Y de hecho, si ustedes ven como acá está interpretando el código HTML, de hecho, la vista es aún más apegada al formato original que nosotros teníamos, versus el formato PDF que pasó por un proceso de transformación. Así que, pues, ahí pueden ver también qué es lo que ustedes más necesitan o qué es lo que más se acopla
a lo que ustedes necesitan dependiendo de su caso de uso. Así que no sé si alguien tendrá alguna pregunta, Sí, Graciela. tenemos dos preguntas. La primera es, ¿dónde podría encontrarse una plantilla de HTML para usar de base? Me imagino que es como cuando quizás nunca has utilizado HTML, ¿cómo podrías Ujú. quizás rápidamente comenzar a ver cómo funciona y todo eso? Ah, claro. Bueno, nosotros podemos compartir este archivo. Si ustedes gustan, se los Sí, podemos tal vez agregar como en la descripción. eh, para que ustedes puedan descargarlo y hacer sus propias pruebas. Acá ustedes pueden modificar toda la información que necesitan, pero también hay páginas, si ustedes googlean plantillas HTML, seguido de lo que necesiten, estoy seguro que van a encontrar muchísimas opciones. Hay una comunidad bastante grande de desarrollo web en Latinoamérica, y hay muchas personas que se dedican a eso, a crear plantillas que publican. Hay algunas que son de pago, otras son de uso gratuito, pero pueden encontrar muchas opciones en Internet. ok. También tenemos otra pregunta, si podríamos guardar el documento PDF como adjunto de cada línea de, me imagino de la lista de SharePoint, como donde estabas mostrando el repositorio de todo, si podrías Ah, sí. guardar el resultado de la factura en cada elemento. En cada elemento. Sí, ese Ujú. es un muy buen detalle. La verdad que no se me había ocurrido en el caso de uso, pero sí, definitivamente lo podemos hacer. Así como obtuvimos la información necesaria para adjuntarlo en Outlook, también podemos ir y modificar este registro y adjuntarlo en SharePoint. Eh, Déjenme ver, sería después de obtener datos. Si nos vamos a Tar, no, vamos a ver, integrado. Quiero encontrar, ok, SharePoint, veamos, agregar datos adjuntos. Acá tenemos la opción que necesitaríamos sería dentro del paquete de SharePoint. Sería bastante similar a nuestro trigger. Vamos a buscar el SharePoint, vamos a definir la lista que se llama facturas. El identificador va a ser el ID, nuestro registro, el nombre del archivo va a ser nombre de archivo de cuando creamos el PDF, y el contenido del archivo va a ser de cuando obtuvimos el contenido. Acá está. Ok, voy a guardar y vamos a correrlo una vez más, esta vez para que se adjunte. Vamos a darle en probar. Ahora se está ejecutando y lo que vamos a hacer es que cuando se ejecute, a ver qué pasó acá. Ah, ok, muy bien. Vamos a borrarlo porque no le gusta cuando un archivo ya existe con ese nombre. Ok, voy a borrarlo de acá también. Vamos a probar una vez más. Y acá falló porque... Revisar el elemento, a ver, quizás se le dice correr dos veces, por veces pasa que corren dos al mismo tiempo. Veamos. Ajá, ahí está el de hace un minuto. Vamos a refrescar acá y ver qué adjunto. Ah, bueno, ya lo había adjuntado entonces. Sí.
Claro, feo, seguramente, ajá, por veces pasa eso, Sí. que corre 2 instancias cuando le das test, pero Ok. sí, ahí está cómo guardarlo. Sí, entonces ese sería el proceso para guardarlo ya en SharePoint y ya pueden ver acá que pues sí se adjuntó la primera vez. Sí, si te regresas a los flujos, ahí hay uno de hace un minuto y hace 37 segundos. Entonces, esos 2 de hace un Sí, es minuto, cierto. a saber qué le pasó, que se corrió 2 veces, pero sí Sí, sí, es funcionó. cierto. Así que creo que sí respondimos la pregunta. Gracias, Josué. Tenemos, de Sí, hecho, otra pregunta adicional. Y bueno, así cuando uno hace cosas en vivo, lo primero que sale mal es que muchas cosas salen mal, así que espero nos comprendan. Sí, la última pregunta es si esto se podría trabajar con archivos JSON. con archivos JSON, sí, básicamente lo único que cambiaría sería la forma en la que manipular los datos. Eh, Me imagino si vos estás obteniendo de tu sistema como resultado, por así decirlo, tal vez no un registro en SharePoint List, pero si estás obteniendo todos los datos de JSON, Power Automate te da la opción de hacer algo que se llama parse. Bueno, no estoy seguro en español, pero sí te da la opción de manipular información que viene en formato JSON, que es análisis del archivo JSON. Entonces, vos puedes interpretar tu código JSON y de ahí puedes extraer entonces los datos que vos necesitas. Entonces, en vez de obtener los datos de SharePoint, estarías obteniendo los datos de la lectura de ese código JSON. Ok, perfecto. Muchas gracias, Josué. Por ahora no Sí. tenemos ninguna pregunta adicional, pero sí tenemos comentarios de José Maza, que te dice que fue una excelente demostración y te saluda desde Venezuela. Y también Nain por ahí nos pone que está muy interesante y que muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Un saludo también para ustedes y me alegro mucho que les haya parecido interesante. Espero que les haya servido los tips y si no habían visto esta plataforma y les da curiosidad, pues hay muchísimos recursos en la comunidad de Power de Latinoamérica. Graciela es muy activa, siempre está compartiendo información y estoy seguro que pueden sacarle el provecho a esta plataforma que muy pocas personas están utilizando hoy en día en Latinoamérica, pero esperamos cambiar eso poco a poco. Cierto, muchas gracias, Josué. Por acá también tenemos un comentario de Ana que da muchas gracias. Ella fue quien preguntó lo de Jason y que estuvo muy buena tu Ah, ok. explicación. Ok, perfecto. Muchas Así que gracias. muchas gracias, Josué. Y gracias como siempre por compartir tu conocimiento. De hecho, esa es la tercera vez que nos acompañás, el segundo tema. Así que muchas gracias por ser un speaker muy valioso para nuestra comunidad. Gracias, siempre un placer. Muchas gracias, Josué. Bien, hasta luego. Adiós. Agradecemos a Josué por acompañarnos ese día y por estar con nosotros y compartir sobre cómo podemos utilizar nuestro conocimiento de programación, de desarrollo web y de HTML para implementarlo en la Power Platform y crear nuestros propios formatos customizados, personalizados, tanto para correo electrónico como para documentos PDF.